Muy buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Espero que tengan todas las energías químicas que ustedes siempre han tenido. Hoy vamos a comenzar con un tema muy importante, que es la base de los químicos. Así como el abecedario es fundamental para que usted pueda escribir una palabra, para nosotros el elemento fundamental es la tabla periódica, ya que ésta recoge todos los elementos que conocemos en la actualidad. Nos dice sus propiedades, sus características, y a partir de ello podemos predecir cuáles son las propiedades de un compuesto. Para poder comprender lo que es la tabla periódica, debemos estudiar la historia de ella, cómo llegamos a conocer la tabla periódica actual. Por eso vamos a empezar en este interesante y fundamental estudio. Comencemos entonces. Bien, ¿quién fue uno de los primeros considerados en organizar la tabla periódica que conocemos? El primer modelo planteado para organizar los elementos fue propuesto por el señor Dobereiner, y a este modelo se le conoció como el modelo de las tríadas. Este modelo fue propuesto en el año de 1817. ¿En qué consiste este modelo? Uno de los primeros intentos para agrupar los elementos de propiedades análogas a propiedades parecidas y relacionarlos con los pesos atómicos se debe al químico alemán Johann Wolfgang Dobereiner, que nació en 1780 y murió en 1849, quien en el año de 1817 puso de manifiesto el notable parecido que existía entre las propiedades de ciertos grupos de tres elementos. Es decir, organizaban grupos de tres elementos y él veía que esos tres elementos tenían algunas propiedades parecidas, con una variación gradual del primero al último. Dobereiner, considerado como el precursor de la ordenación periódica de los elementos, propuso un ordenamiento de los elementos que son semejantes en propiedades de tres en tres, al que denominó tríadas. Además, propuso que el peso atómico del elemento central es aproximadamente la semisuma de los pesos atómicos de los elementos extremos. Es decir, ¿qué hizo Dobereiner? Dobereiner cogió elementos que tenían propiedades parecidas y los organizó según su peso atómico, del que tiene menor peso atómico al que tiene mayor peso atómico, y lo ubicó en grupos de tres, por eso lo llamó tríadas. ¿Qué descubrió él? Que si él hacía el promedio, él sacaba el promedio del peso atómico del elemento que tenía menor peso atómico o el que tenía mayor peso atómico, me daba un promedio con el peso atómico del átomo central. ¿Cómo así? Si nosotros ponemos el litio, el sodio y el potasio, que lo estamos organizando según su peso atómico, y sacamos el promedio del elemento que tiene menor peso atómico, que es el litio, que es 7, y el del potasio, que es el que tiene mayor, que es 39, recuerde que para sacar un promedio sumo 39 más 7 y lo divido entre 2. Al hacer esto, 39 más 7 da 46, entre 2 da 23. ¿Qué observó él? Observó que esta masa o peso atómico que le dio es muy parecido o a veces igual al peso atómico del elemento central. A esta característica que le permitió organizar los elementos en este grupo de tres se le denominó tríadas. ¿Por qué no siguió este modelo? Porque en algunos elementos no cumplía esta condición. Más adelante sale otro modelo para organizar los elementos, que se le llamó tornillo telúrico, propuesto en 1862. ¿Y en qué consistía este modelo? Se podría considerar como la primera clasificación periódica. Consiste en un cilindro sobre el que se dibujó una línea helicoidal, una hélice mejor dicho, y colocó sobre ella los elementos conocidos en orden creciente de peso atómico. Miren que también tuve en cuenta algo del modelo anterior, también lo organizó según el peso atómico. Es decir, que él cogió como si fuese un tornillo e hizo una línea helicoidal, una hélice que rodeaba a ese tornillo, y fue colocando los elementos según el peso atómico, del menor a mayor, lo fue organizando. ¿Y qué se dio cuenta? Que todos los elementos que quedaban en una misma línea tenían propiedades parecidas. Por ejemplo, mire que el cloro y el flúor quedan en una misma línea y se comportan de una manera parecida. El azufre, como podemos observar aquí, y el magnesio, y el sodio el azufre y el oxígeno, que están en una misma línea, tenían propiedades parecidas.
El sodio y el litio, que están en una misma línea, tienen propiedades parecidas. El fósforo y el nitrógeno, que están en una misma línea, tienen propiedades parecidas. El magnesio y el berilio también. A este modelo también duró por mucho tiempo, pero sucedió algo muy parecido al modelo anterior, que no permitía organizar todos los elementos porque había algunos que no cumplían esta condición. Más adelante sale un modelo muy importante que fue conocido como el modelo de las octavas de Newland, propuesto en 1865. Y van a darse cuenta por qué este modelo fue muy interesante. En 1865 ordenó los elementos según sus pesos atómicos. Mire que también se tiene en cuenta los mismos criterios que el anterior. Newland encontró que las propiedades parecían repetirse en cada grupo de 7 elementos y anunció esto como la ley de las octavas, refiriéndose a la escala musical. Cuando anunció este descubrimiento en una reunión de químicos, se burlaron de él. Algunos no reconocían la importancia de los pesos atómicos. Newland no consiguió que le publicaran lo que él pensó, su escrito, y el asunto se olvidó por completo, hasta que 5 años más tarde, cuando Mendeleev publicó su tabla periódica, él le dio importancia a la tabla de Newland porque él la utilizó como insumo para poder construir su tabla actual. Como este reconoció este adelanto fundamental, el mérito de Newland fue reconocido, porque como Mendeleev al hacer su tabla mencionó que utilizó criterios de la ley de las octavas, en ese momento le empezaron a dar la importancia al señor Newland. En 1887 la Royal Society le recompensó con la medalla Davis, una medalla que le dieron por el mérito de lo que había hecho, y le publicaron el artículo que le había hecho. Algunas personas orgullosas o prepotentes no hubieran aceptado el premio. Él lo aceptó de cualquier manera, porque no era una persona rencorosa y además sabía la importancia de lo que había hecho. Este señor, para entenderlo de otra manera, era músico. Y él, al organizar los elementos según su peso atómico o masa atómica, como podemos observar, vemos aquí en la tabla que los elementos están organizados según el peso atómico. 6,9, 9, 10,8, 12, 14. Mira que están organizados según el peso atómico. Y él se dio cuenta que al organizarlo, estos elementos, el primero y el séptimo del elemento, o sea, vendría siendo el octavo, vendría teniendo las mismas propiedades. ¿Por qué el octavo? ¿Por qué lo llamó la ley de las octavas? Si usted mira las notas musicales son do, re, mi, fa, sol, la, si y do nuevamente. O sea que la octava nota viene siendo la misma que con la que empezó. Por ejemplo, si empezamos por re, sería re, mi, fa, sol, la, si, do y re nuevamente. O sea que cada 8 se repite la primera. Entonces, teniendo en cuenta esto, él lo llamó el modelo de la octava. ¿Por qué? Porque él hizo lo siguiente. Tenemos el litio. Entonces vamos a contar 8 elementos a partir de él. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y si vemos el sodio tiene propiedades muy parecidas a las del litio. Si cogemos otro elemento, por ejemplo el boro, y contamos 8 elementos, sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. El aluminio. Y el aluminio tiene propiedades muy parecidas al boro. Por esta razón, a este modelo se llamó el modelo de las octavas. Es importante porque duró mucho tiempo la discusión de que si era válido o no este modelo. Hasta que viene el modelo de la tabla periódica de Mendeleev. Dmitri Mendeleev propone su tabla periódica en 1869. En 1869 el científico ruso Mendeleev presentó en Alemania su tabla periódica. La tabla periódica Mendeleev estaba bastante elaborada, o sea, era más completa que la anterior, y contenía a todos los elementos conocidos hasta el momento, ordenados en una tabla con entrada doble, siguiendo los siguientes criterios. Es decir, esta tabla periódica tenía 2 entradas. Tenía una entrada por arriba, que ahorita vamos a ver cómo se llama, y una entrada por el lado, que es por este otro lado, que ahorita vamos a ver cómo se llama. ¿Cuáles fueron los criterios que utilizó él? Peso atómico creciente. Los elementos se clasifican de izquierda a derecha siguiendo líneas horizontales, de izquierda a derecha siguiendo líneas horizontales, que más adelante vamos a ver que estas líneas horizontales se llaman periodos. Similitud en las propiedades. Los elementos que tienen propiedades similares, como por ejemplo la valencia, se colocan en columnas verticales.
en 1869 ya se conocían 63 elementos de los 90 que hay en la naturaleza. Es decir, ya dijimos ahorita que los elementos que están en la forma horizontal se encuentran en un mismo periodo y los que están organizados en una misma columna se llaman grupos. Los elementos que están en un mismo grupo tienen propiedades parecidas. ¿Por qué fue muy importante la propuesta de Mendeleev? Porque a pesar que no se conocían todos los elementos en la actualidad, al organizarlos según sus pesos atómicos, observaba que había un espacio que quedaba entre otro elemento y uno. Y él predijo que aquí, dentro de un tiempo, iba a existir un elemento que iba a tener ciertas propiedades. Por ejemplo, que iba a tener una masa atómica determinada, que iba a ser, por ejemplo, reaccionado violentamente con el agua, etc. Y después que pasó el tiempo se descubrió ese elemento o esos elementos y cumplía con las características que él decía. Pero no porque él fuese brujo o hechicero de que él iba a adivinar esto, no. Sino que él, al darse cuenta que al organizar los elementos, por ejemplo, todos estos elementos que estaban en este mismo grupo tenían unas propiedades parecidas. Y al tener unas propiedades parecidas, aquí debía haber un elemento que debía comportarse parecido a estos que estaban acá. Ahora, a él observar la valencia de este elemento y la valencia de este elemento, él se daba cuenta que faltaba un elemento que tenía que tener una valencia entre estos dos. Por ende, él podía predecir que este elemento que iba a estar aquí se comportaba parecido a estos, iba a tener una valencia que iba a ser el promedio de estas dos. Por esta razón, él dejó unos huecos, unos espacios donde se fueron alojando los otros elementos que se fueron descubriendo. ¿Qué ventajas tenía este modelo y qué desventajas tenía? Ventajas: clasificó los elementos con respecto a sus pesos atómicos. Segundo, corrigió los pesos atómicos y la valencia de algunos elementos por no tener un sitio en su tabla de la forma en la que eran considerados hasta entonces. Es decir, que se habían hablado de algunos elementos que se pensaban que tenían una valencia o un peso atómico. Y al organizarlo en la tabla se dio cuenta que ese no era el valor y los corrigió. Señaló las propiedades de algunos elementos desconocidos, es decir, lo que yo les hablaba ahorita. Él predijo, por ejemplo, que el elemento que se iba a descubrir iba a tener ciertas propiedades, por ejemplo, iba a reaccionar violentamente con el agua, o iba a formar sales, etcétera, etcétera. ¿Qué desventajas tiene esta tabla periódica? Así como tiene unas ventajas, también presenta algunas. No había una ubicación fija para el hidrógeno. El hidrógeno es una gran dificultad en la tabla periódica moderna. ¿Por qué razón? El hidrógeno se ubica en el grupo 1 de la tabla periódica, o sea, está de primerito. ¿Por qué? Por presentar un solo electrón en su último nivel de energía. Pero ¿qué pasa? Que todos los elementos que están en ese grupo son metales y no son gases. Y el hidrógeno es un gas. Por ser un gas, él debería estar en el grupo 8, que es el grupo de los gases. Pero ¿qué sucede? Que en el grupo 8 todos los elementos tienen 8 electrones y el hidrógeno no tiene 8. Por esa razón hay una ambigüedad. Por alguna razón el hidrógeno debe estar en el grupo 1 y por otra razón debe estar en el grupo 8. Pero igual Mendeleev lo ubicó en el grupo 1. Los metales y los no metales no tenían un límite definido. No había una línea exacta donde decía, aquí terminan los metales y empiezan los no metales. No se habían descubierto los gases nobles en esa época. Pero cuando se descubrieron, se encontraron con sorpresa que se clasificaban en un orden creciente de sus pesos atómicos. Algunos de estos elementos resultaban ser familia de los metales. No obstante, las irregularidades de la tabla de Mendeleev, esta sirvió para la nueva reordenación de los elementos. Es decir, a pesar de todas estas dificultades que hemos hablado, fue la mejor forma de ordenar los elementos que conocemos en la actualidad. Otra desventaja es que nada más me menciona una sola valencia en su tabla, en su modelo, pero más adelante se descubre que hay elementos que presentan más de una valencia. ¿Cuál es la tabla periódica actual? Muy bien. Fue diseñada por el químico alemán J. Werner en base de la ley de Moseley y la distribución electrónica de los elementos. Además tomó como referencia la tabla de Mendeleev, es decir, que la tabla periódica moderna se basa en la tabla de Mendeleev, donde el señor Werner aplica o adiciona algunos elementos como la ley de Moseley, que ahorita vamos a hablar de ella. ¿En qué se basa la ley periódica actual? Henry Moseley anunció la siguiente ley:
las propiedades físicas y químicas de los elementos son función periódica de los números atómicos. Aquí hay un dato clave. Si recordamos todos los modelos de tablas anteriores, inclusive la de Mendeleev, se basaban en la masa atómica. En la masa atómica, acuérdense, lo iban organizando según la masa atómica en orden creciente. Según Mendeleev y Moseley, ellos ya empiezan a agregar otro elemento. Hablan sobre los números atómicos. De hecho, la tabla periódica actual, que es esta que vemos nosotros, está organizada según sus números atómicos. Mire, 1, luego viene el 2, luego viene el 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente. Ahorita yo les hablaba de un grupo de elementos que no se conocía cuando Dmitri Mendeleev, era este grupo. A este grupo que está aquí se llama el grupo 8 o también se le conoce como gases nobles. Ellos no se conocían, acuérdense, y ahí me hablan ahorita que al ubicarlos se dieron cuenta que estos elementos en un mismo grupo también cumplían el orden de su masa atómica creciente. Miren que ellos iban creciendo en su masa atómica y se encuentran en el grupo 8. Esta es una parte histórica de la tabla periódica. En la próxima clase vamos a hablar ya poco más de la tabla periódica actual con todas sus propiedades, etcétera, etcétera. Espero que hayan entendido esto. Cuídense mucho, jóvenes.